Bueno, ahora sí. Espero que ahora sí. Les decía, vamos a empezar la clase de hoy haciendo un repaso de la metodología que utiliza Rawls para fundamentar los principios de justicia. Pero vamos a ver el segundo cuadro en el que aparece un cambio en la cultura pública, un cambio enorme que consiste ni más ni menos que en la transformación de una cultura pública desde un estado de bienestar a una situación de neoliberalismo, es decir, de estado mínimo y mercados autorregulados, es decir, un contexto en el cual se pierden una cantidad de derechos sociales, pero además la transformación que hay en cuanto a las formas de producción y a los derechos laborales genera una situación de enorme desempleo, es decir, que se junta el enorme desempleo con la gran pérdida de derechos, con lo cual aparece un sector de la población como si fuera una población excedente, inclusive es denominada como una población excedente desde la perspectiva de algunos economistas neoliberales. Vamos a ver el cuadro entonces. El segundo cuadro con el que estuvimos trabajando en la clase pasada. Y nos interesa volver al punto al cual se llega en este segundo momento de la fundamentación de John Rawls de los principios de justicia, porque, como habíamos visto, el resultado es un principio que denomina principio precedente, que consiste en garantizar un mínimo que posibilite efectivamente el ejercicio de la libertad, ¿no? Entonces, nosotros lo que habíamos visto en la clase pasada, digo por alguno que no estuvo y no vio la clase grabada, en primer lugar fue un ejercicio de la posición original. Habíamos visto que la posición original es solamente una parte del método de Rawls y consiste en someter a crítica a los juicios que existen en la cultura pública, a los diversos juicios, a las diferentes posiciones filosóficas e ideológicas con respecto, en este caso, a lo que son principios de justicia distributiva. Y lo que habíamos visto, y de alguna manera sometido a crítica en el ejercicio que hicimos de la posición original, es que podían plantearse esquemáticamente como tres posiciones. Una posición consiste en que haya una distribución igualitaria, otra posición consiste en que la distribución se realice según las capacidades, y finalmente aparece una nueva posición que consiste en establecer un mínimo para todos y luego según las capacidades. Es decir, se trata de un principio distributivo que consiste en un mix entre los dos principios anteriores. Lo que hicimos fue, en el ejercicio, someter a crítica a estos tres principios, es decir, ponerlos en la posición original. ¿Qué significaba eso? Que cada uno de nosotros hacía como si fuera un homo economicus y se ponía en una situación de velo de ignorancia, es decir, no conocía su posicionamiento en la sociedad. Hacíamos como que no sabíamos si estábamos entre los más favorecidos, si estábamos entre los
menos favorecidos o en algún lugar intermedio. Y el resultado de ese ejercicio fue que la mayoría, el 70%, en este caso, había elegido como regla de elección, dado que se está en un contexto de incertidumbre, en vez de maximizar los beneficios, minimizar los perjuicios. Habíamos dicho que esas son las dos reglas de elección del Homo economicus, que había que elegir una regla de elección en primer lugar, y como esto se hacía en un contexto de incertidumbre, se eligió mayoritariamente la regla maximin, que consiste en minimizar las pérdidas. Y en algunos casos se había realizado una elección inconsistente que consistía en maximizar los beneficios y luego se había elegido una distribución igualitaria. Eso entonces quedaba como tarea para el hogar, para que cada uno pensara si era posible que un Homo economicus que elegía la maximización de beneficios luego eligiera una distribución igualitaria. Ahora, en general, ustedes habrán leído en el texto, digamos, que tienen este ejercicio, que es el Derechos Humanos para Estudiantes, habrán visto que esta no es una ocurrencia mía, sino que efectivamente hay experiencias de elección en situaciones de posición original bajo un velo de ignorancia. Lo único, digamos, que propongo yo es una esquematización que consiste en esas tres formas de distribución. Insisto, una distribución igualitaria, una distribución según las capacidades y una distribución que consiste en un mix. Está claro que si se asume que el hombre es un Homo economicus, insisto, es muy difícil realmente pensar en una distribución igualitaria. Si se analiza el significado de uno y otro término, en realidad esto, insisto, consiste en una contradicción. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante de este método de fundamentación que plantea Rawls es, en primer lugar, que se aparta de la racionalidad deductiva. Claramente, dice Rawls, los principios de justicia no se pueden deducir, sino que son el resultado de la convergencia de una serie de consideraciones. Por eso nosotros lo ubicamos en un tipo de racionalidad abductiva. Pero lo que también es interesante es que, así como lo hace la ética del discurso, con su propuesta de democracia deliberativa, el planteo de Rawls también lo que hace es refutar la concepción de la democracia que sostiene el neoliberalismo. Uno de cuyos aspectos consiste en que hay tantas funciones de bienestar como individuos y en consecuencia, dicen ellos, es imposible determinar cuál sea el interés general. Vimos que las concepciones de la democracia deliberativa muestran que es posible porque lo que no considera el teorema de Arrow, en el que se fundamenta el planteo de, por ejemplo, James Buchanan, es que haya comunicación. Si hay comunicación, es posible. Y esta metodología que presenta Rawls muestra que también es posible determinar el interés general, al menos
en lo que son los principios que están a la base de un orden constitucional. Insisto, lo que nosotros vimos fueron dos cuadros. Un cuadro con la cultura pública de 1971, cuando se publica Una teoría de la justicia, en el cual el primer principio era el de igual libertad. Pero en ese contexto, no solamente se podían ejercer las libertades, sino que había pleno empleo. Entonces, la discusión que había en torno a la mayor o menor desigualdad pasaba por el principio de diferencia. Simplemente era una discusión distributiva de sectores sociales que estaban incluidos en la sociedad a través del empleo y que además disfrutaban de una serie de derechos sociales que le garantizaba el estado de bienestar. Pero cuando se dinamita el estado de bienestar y aparece esa población que denominaron excedente, esa población superfluizada, que no accedía al empleo y tampoco podía acceder a otros derechos de lo que antes había sido el estado de bienestar, entonces es imposible ejercer efectivamente la libertad. En consecuencia, si bien esta discusión había empezado muchísimo antes, Rawls tiene que reconocer en la discusión que tiene con otros autores que en el contexto de su propia metodología tiene que haber el reconocimiento de un principio que garantice un mínimo. Vuelvo sobre la cuestión del equilibrio reflexivo. La posición original es una parte. ¿Qué hace la posición original? Y lo que hace, de alguna manera, es someter a crítica a los principios que hay en la cultura pública. Tiene que haber una coherencia entre los principios de justicia, la cultura pública, a través del equilibrio reflexivo. Si se produce un desajuste en la cultura pública, en consecuencia, van a aparecer nuevos debates, nuevas propuestas de principios, y esos principios tienen que volver a someterse a la crítica en la posición original para establecer eventualmente o bien nuevos principios o bien nuevas prioridades entre los principios. Ahora, a lo que se llega, entonces, es a este principio precedente. Y a este principio de un mínimo lo expresa Rawls del siguiente modo. El primer principio de justicia, que abarca los derechos y libertades iguales para todos, bien puede ir precedido de un principio que anteceda a su formulación, el cual exija que las necesidades básicas de los ciudadanos sean satisfechas, cuando menos en la medida en que su satisfacción es necesaria para que los ciudadanos entiendan y puedan ejercer fructíferamente esos derechos y esas libertades. Y habíamos mencionado
que Rawls se refiere a un debate que tiene con un autor marxista, y en ese contexto dice, bueno, sí, yo me hago cargo de que se necesita este principio de un mínimo, pero no estoy de acuerdo que eso requiera una organización socialista de la economía. Una cosa que tenemos que entender es que cuando se hablaba de economía socialista, se hablaba de una economía centralmente planificada, lo que se denominó el socialismo real en su momento en la Unión Soviética o en la China anterior a las reformas pro mercado, se caracterizaba porque el Estado planificaba centralmente la economía. Y esta es una de las cuestiones que entra en crisis. De todas maneras, insisto en esto para que ustedes, que corresponden a una nueva generación y no tienen todos los esquemas mentales que tenía, por ejemplo, mi generación, ni qué decir generaciones anteriores, es posible pensar una economía de mercado con una organización socialista. ¿En qué sentido? En términos de lo que es la distribución de la riqueza que se genera en una nación. Y en esa línea van a ir planteos como los de Philip Van Parijs, que vamos a ver en la clase que viene. Pero antes de ver el planteo de la renta básica y las críticas al planteo de la renta básica por algunas limitaciones que vamos a ver que tiene, que plantea, por ejemplo, Amartya Sen, un filósofo y economista muy destacado, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es volver un poco para atrás para conocer al antecedente que Philip Van Parijs reconoce como el creador de la idea de renta básica. Y este es, como ustedes saben, como habrán leído, es Thomas Paine. Pero fíjense ustedes que lo que hacemos en este artículo es una contraposición entre las respuestas que dan dos autores muy influyentes, como Joseph Townsend, que es un autor que ya vimos, al que vamos a hacer apenas una referencia ahora, y Thomas Paine. Frente a la revolución industrial, a la primera revolución industrial, el planteo de Joseph Townsend consiste en eliminar la ley de pobres. ¿Se acuerdan que la ley de pobres, que tuvo una cantidad enorme de transformaciones, algunas de las cuales ustedes tienen mencionadas en el artículo, la ley de pobres aparece en Escocia a fines del siglo XVI y aparece en Inglaterra apenas comenzado el siglo XVII con una ley de pobres que se llama Ley Isabelina. Y ustedes recordarán que esa ley de pobres se puso en vigencia porque hubo una transformación agraria enorme en Gran Bretaña que consistió en eliminar el modo de producción que existía antes, que consistía en que
de manera común se explotaban tierras comunales. Y el pensamiento liberal incipiente plantea que es necesario el cercamiento de las tierras y la entrega de las tierras a productores individuales e independientes, porque de esa manera, sostiene este pensamiento, esas tierras van a permitir una mayor producción y el estímulo de una mayor ganancia va a generar la motivación de producir más, lo cual no existiría en el contexto de las tierras comunales. Este es un debate, digamos, difícil de dirimir retrospectivamente, pero se podrían establecer algunas, digamos, algunas analogías con algunos procesos actuales que están en marcha, pero son procesos realmente incipientes y habría que ver si efectivamente eso es así o no es así. Algunos sostienen que en realidad la mayor productividad de las tierras no pasaba por el cercamiento, sino por nuevas herramientas que aparecieron, nuevas técnicas, nuevos arados en aquel momento. De todas maneras, como fuera, lo que ocurrió es que vastos sectores de la población fueron desplazados de sus tierras y no tenían ningún modo de supervivencia. Entonces se estableció esta ley de pobres que consistía en garantizar el alimento a esa población, para lo cual se cobraba un impuesto a aquellos que habían sido adjudicatarios de las tierras. Y esta ley, ustedes habrán leído que tiene una serie de transformaciones. Una de las transformaciones consistía en que no se les daba, digamos, ese recurso para paliar el hambre en cualquier lugar, sino que la población quedaba ligada a una parroquia, de manera tal de que no hubiera una concentración grande de la población que pudiera generar algún tipo de rebelión. Después aparecieron los asilos, después en los asilos a esa población se la obligaba a trabajar, después esto fue teniendo una serie de transformaciones y recién en 1834 se elimina la ley de pobres. Y mucho antes estuvimos viendo nosotros que Joseph Townsend plantea su carta sobre la ley de pobres en la que sostiene que hay que eliminar la ley de pobres. Porque lo que se necesita en ese momento, la economía posterior a la revolución industrial, o la primera revolución industrial que estaba en marcha, era mano de obra. Y si se accedía a un subsidio, entonces la gente no estaba dispuesta a trabajar, y no estaba dispuesta a trabajar por lo que le iban a pagar, que era más o menos equivalente al subsidio que estaban cobrando. En consecuencia, lo que plantea Townsend es esa famosa carta que nosotros estuvimos viendo en su oportunidad y de la cual vamos a recordar algunos aspectos, particularmente porque en la evaluación Townsend no apareció. Desapareció Townsend, no sé por qué razón, prácticamente no fue mencionado en aquellas preguntas en las cuales se esperaba mínimamente que se presentara la argumentación de Townsend. Como antecedente,
de la ideología del Estado mínimo. No solamente de la ideología del Estado mínimo, sino del darwinismo social, etc., ¿no? Así que veamos un poco un par de citas. Recuerden ustedes que lo que plantea Townsend es una suerte de situación ficticia en la isla Juan Fernández, en la cual se largan cabras, se largan perros, y aparece un equilibrio poblacional generado por esta lucha por la supervivencia. Y de algún modo lo que hace Townsend es generar una suerte de verosimilitud en torno al planteo que él va a realizar. Dice: el hambre domará a los animales más feroces, les enseñará decencia y civilidad, obediencia y sujeción al más perverso. En general, es solo el hambre lo que puede aguijonearlos y moverlos a trabajar. Pero nuestras leyes han dicho que los pobres no tendrán hambre jamás. Debemos confesar que las leyes han dicho también que los pobres serán obligados a trabajar. Pero entonces la restricción legal se atiende con grandes problemas, violencias y ruidos. Crea mala voluntad y nunca puede producir un servicio bueno y aceptable. En cambio, el hambre no es solo pacífica, silenciosa, una presión constante, sino que, como la motivación más natural para la industria y el trabajo, induce los esfuerzos más poderosos. Entonces, el planteo es este: disciplinar a la población a través del hambre. Y lo que nosotros vimos es que quien de alguna manera recupera como un importante antecedente de lo que es la ideología neoliberal a Townsend es Karl Polanyi, en La Gran Transformación, ¿no? Karl Polanyi dice que la nueva politología, la politología del Estado mínimo, aparece con la disertación de Townsend. Dice Polanyi: Hobbes había sostenido la necesidad de un déspota porque los hombres son como bestias. Townsend insistió en que los hombres son efectivamente bestias, y que precisamente por esa razón solo se requiere un mínimo de gobierno. Desde este punto de vista novedoso, una sociedad libre podría considerarse integrada por dos razas: la de los propietarios y la de los trabajadores. El número de estos últimos estaba limitado por la cantidad de alimentos. Mientras que la propiedad estuviera segura, el hambre los impulsaría a trabajar. Una de las cosas que vamos a ver que cuestiona Paine es que, o plantea Paine, es que en rigor, en un contexto como el que sostiene Joseph Townsend, la propiedad no va a estar segura, sino que la propiedad va a estar en riesgo. Es, digamos, bien interesante, ustedes lo tienen en el texto, el planteo que hace George Canning. George Canning sostiene que si en Gran Bretaña no hubo una revolución francesa, obviamente no iba a ser francesa, sino una revolución equivalente a la revolución francesa que destruyera el viejo orden, fue porque existía la ley de pobres.
La ley de pobres fue la que impidió que en Gran Bretaña hubiera una revolución. Y en aquellos países como Francia, en los que no existía un subsidio a los pobres, como en Gran Bretaña, ocurrió la Revolución Francesa. Por eso vamos a ver nosotros que Paine también va a sostener que un ingreso mínimo tiene que ver con garantizar la seguridad de la propiedad, solo que la propiedad se va a comprender en la perspectiva de Paine de otra manera a la que se venía comprendiendo. La forma en que se comprendía, por ejemplo, fíjense que ustedes que Paine tiene muchísimos escritos, ¿no? Es un autor sumamente prolífico, que uno diría empezó haciendo escritos más de ocasión, siempre escribió comprometiéndose con su tiempo, ¿no? Comprometiéndose con los problemas que existían en su tiempo, pero empezó haciendo escritos de ocasión. Entonces hay uno de los primeros escritos que se conocen de Paine, se llama sobre la crisis americana, que empezó a hacer, bueno, ese escrito dio lugar después a a una publicación periódica, pero en ese escrito lo hace Paine porque en 1776 el ejército que había logrado organizar George Washington estaba perdiendo la guerra anticolonial con Gran Bretaña. Estaban desmoralizados, estaban empezando a fragmentarse, y Paine saca ese escrito, y ese escrito lo que posibilita es ni más ni menos que levantar la moral del ejército independentista y además evitar la fragmentación. Ahora, en 1991, después hay un escrito que tiene que se llama El sentido común, que es un escrito más filosófico con respecto a cómo sería la fundamentación de una democracia. Y en 1791 escribe Los derechos del hombre. Vamos a hacer una presentación de Los derechos del hombre de Thomas Paine. Esta es una edición de Alianza Editorial y de alguna manera en Los derechos del hombre de 1791 aparecen, digamos, en buena medida muchas de las ideas que van a aparecer luego en el texto que vamos a analizar nosotros, que es Justicia Agraria, ¿no? De 1797. Ahora, Los derechos del hombre es un libro que se escribe, es un libro polémico contra un filósofo político inglés conservador, Edmund Burke, o Burke, como decimos acá, que básicamente se ocupa de atacar la Revolución Francesa, ¿no? Ahora, Justicia Agraria se escribe precisamente contra un obispo que afirmaba que Dios creó ricos y pobres. Esta era la idea que se tenía en torno a la propiedad. Los ricos son ricos por derecho divino y los pobres son pobres también por derecho divino. Y lo interesante del planteo que hace en Thomas Paine es que la fundamentación y un naturalista que realiza se basa en su propia experiencia. Se basa en su propia experiencia. Acá no hay un estado de naturaleza concebido
a la medida de los intereses de cada filósofo, ¿no? Si recuerdan, si bien hay autores como Carl Schmitt que dicen que el estado de naturaleza hobbesiano está inspirado en la violencia y el saqueo que se produce en la conquista de América, por ejemplo, plantea, más que en la guerra civil, lo que plantea Hobbes es un estado de naturaleza, sobre el que ya estuvimos hablando largo y tendido, una lucha de todos contra todos, el peligro permanente de muerte violenta, el contexto de competencia, de desconfianza, que impide llegar a un contrato social. ¿Por qué? Y porque en última instancia lo que le interesa a Hobbes es justamente fundamentar un pacto de sujeción, un poder soberano al que se tengan que subordinar los súbditos. Y como aparece en el Leviatán en el último capítulo, en rigor se produce justamente por conquista, no por institución. Y lo mismo se puede plantear del estado de naturaleza de Locke, ¿no es cierto? Está hecho a la medida de los intereses, es decir, existen derechos subjetivos, el derecho de propiedad es anterior a la creación del Estado, en consecuencia, el Estado no puede meterse con ese derecho, y recién vimos que un planteo más o menos científico aparece en Rousseau. En el caso de Paine, uno puede encontrar algún tipo de similitud con el planteo rusoniano, porque Paine dice, tenemos que ver qué pasa en lo que sería un estado de naturaleza, pero ese estado de naturaleza no es el estado de naturaleza hipotético al que se refiere Rousseau, ¿no es cierto? Si nosotros despojamos, decía, las culturas primitivas de sus características culturales, digamos lo que sería el segundo estadio del discurso sobre la desigualdad, vamos a llegar al estado de naturaleza. El estado de naturaleza, bueno, obviamente es hipotético y es conjetural, y uno podría decir que en el estado de naturaleza el hombre ni siquiera es hombre, ¿no? Pero bueno, se trata de un ser tímido que come y deja comer, que bebe y deja beber. Ahora, el estado de naturaleza de Paine es el que él observa en América, en lo que es la cultura de los indios. Y lo que dice es que en esa cultura de los indios no hay lujos, no hay muchos de los beneficios de lo que llamamos la civilización, pero tampoco hay miseria. Tampoco hay miseria. ¿Mm? Y justamente esto contrasta con lo que Paine observa al mismo tiempo en las grandes ciudades. ¿Qué se observa en las grandes ciudades? Y justamente esto. ¿Mm? El espectador queda maravillado ante la espléndida apariencia, pero por otro lado queda impresionado por la extrema miseria, ambas creadas por él. Lo más rico y lo más miserable de la raza humana se pueden encontrar en los países que se llaman civilizados. Yo hago la analogía porque en el manifiesto comunista me aparece una
una expresión similar, la riqueza genera pobreza, ¿no? Entonces, el planteo es este: para entender hacia dónde tenemos que ir desde esta situación en la que de la civilización, de la primera revolución industrial, en la que aparecen, en las descripciones que hace Paine, aparecen hombres que son como despojos, que están tirados en las calles, con andrajos, hambreados, como ahora, ¿no es cierto? Como ahora en nuestro país, en Estados Unidos, en muchos países del mundo, ¿no? Me parece una población completamente superfluizada, que no tiene nada, que no tiene derechos, que no puede comer, que no sabe qué le va a pasar mañana, que no tiene acceso a la salud, en fin, todos los desastres que fue dejando el neoliberalismo, ¿no? Y entonces Paine insiste en ver qué ocurre en un estado natural y primitivo del hombre. E insisto, ese estado natural y primitivo es el de los indios en América del Norte. Carece, dice Paine, de las comodidades que derivan de la agricultura, las artes, ciencias e industria, pero tampoco se observa la miseria de las ciudades. Entonces va a empezar Paine a plantear sus argumentos. Un argumento, digamos, algo que él tiene en claro, es que no se puede volver para atrás. Del mismo modo que lo tenía claro Rousseau. En el caso del contexto en el que piensa Paine y que describe Paine, vivir como los indios requiere 10 veces más de territorio. ¿Por qué? Y porque los indios viven de la caza, viven de la recolección, viven de la pesca, no viven de la agricultura. Y la agricultura lo que posibilita es, en un territorio similar, producir 10 veces más alimento, ¿no? Entonces, pero esto cómo se justifica, digamos, que haya gente entonces que accede a la tierra y haya otra gente que no accede a la tierra. Y hay algo que es bien interesante, y es que, aunque no lo explicita Paine está haciendo una muy interesante crítica del pensamiento de John Locke. Ustedes lo tienen en el texto. Vamos a ver cuál es el planteo de Locke y después volvemos para atrás. Porque Locke, ustedes recordarán, dice: Dios le dio la naturaleza a todos los hombres, en común. Entonces, ¿cómo se justifica la propiedad? ¿Cómo se justifica que haya una parte de la naturaleza que pertenece solamente a algunos hombres? Y ustedes habrán leído seguramente la justificación que hace en el libro quinto del segundo tratado sobre el gobierno civil. Si no lo leyeron, los invito a leerlo. Lo que dice Locke es: yo soy dueño de mi cuerpo es mío.
entonces lo que produce mi cuerpo también es mío. Entonces acá aparece la tríada de Locke, ¿no es cierto? Mi vida, mi libertad, mi propiedad. ¿Y mi propiedad cómo se justifica? Y por el trabajo de mi cuerpo. Entonces, empieza una deriva por lo más elemental de los intercambios que puedan existir, ¿no? Dice, si yo recolecto las ciruelas son mías. Pero las ciruelas no me duran. Entonces, acá, además de la producción, que sería en este caso la recolección de ciruelas, aparece el intercambio. Cambio, ciruelas por nueces que son más duraderas. Hasta que finalmente aparezca el dinero, y entonces el dinero, en primer lugar un metal precioso, luego, como hemos visto, un metal precioso que tiene el signo del Estado, me permite hacer una multiplicidad de intercambios e ir quedándome con propiedades que no son el producto de mi cuerpo o de la labor de mi cuerpo, que son el trabajo de otro, ¿no? Pero no nos vamos a meter ahora en esta cuestión, sino que vamos a meternos con el punto intermedio, que es el de la tierra, el de la posesión de la tierra. Porque lo que dice Locke es que la tierra es mía por las mejoras que le introduzco, y míos son los frutos. Pero Locke va a cuestionar esto. Locke va a cuestionar esto, va a decir, son tuyos los frutos, pero no la tierra. Y además, por usar la tierra que Dios le dio en común a la humanidad, tenés que compensar a los demás que no tienen acceso a la tierra. Este es el planteo de Paine. Insisto, ustedes lo tienen en el texto, por ejemplo, que incluso de Locke plantea una cláusula que hoy sería revolucionaria, que consiste en dejar suficiente y de igual calidad para los demás. Ahora, el planteo de Paine es que si vos trabajás la tierra, en todo caso, vos podés quedarte con la renta, que es el producto de tu trabajo, y una parte de la renta, en realidad, tiene que utilizarse para compensar a aquellos que fueron despojados o no pudieron acceder a ese patrimonio común de la humanidad, que es la naturaleza. Entonces, recapitulando, Paine postula un principio. ¿Cuál es ese principio? El primer principio de la civilización debería haber sido, y aún debería ser, que la condición de toda persona nacida en el mundo, después de que comienza un estado de civilización, no debe ser peor que si hubiera nacido antes de ese periodo. Esto significa, no lo digo yo, sino que es la elaboración que hace Paine en el texto, que nadie debería estar peor a cómo están los indios en América en ese estado de naturaleza en el que viven. Es decir, nadie debería estar en la miseria. Lo mínimo que se puede pedir es tener un acceso a bienes como los que hay en el estado de naturaleza, es decir, antes de la apropiación de la tierra.
¿Cómo se hace esto? Y se crea un fondo. Se crea un fondo nacional con el que se pague a cada persona, dice que haya cumplido 21 años, la suma de 15 libras esterlinas, como compensación parcial por la pérdida de su herencia natural causada por la introducción del sistema de propiedad de la tierra. Y también la suma de 10 libras al año, de por vida, a cada persona, actualmente de 50 años de edad, y a todos aquellos que alcancen tal edad. Entonces, plantea diferentes pagos. Obviamente el valor de la libra no era el valor que hay ahora. Yo estuve tratando de averiguar cuál era el valor, pero no saqué mucho en limpio, pero más o menos 15 libras equivalían a algo así como, miren que lo tengo anotado, ¿no? Sí, 15 libras equivalían a 300 chelines. Y más o menos con un chelín podías comprar algo así como 1 kilo de pan. Obviamente no es una gran suma. No es una gran suma. En realidad es una suma que lo único que permite es que no estés en una situación de hambre. Y lo que plantea es que esta suma hay que distribuirla de manera universal. Hay que pagarle absolutamente a todos, sean poseedores o sean desposeídos. Profe, una consulta, ¿cómo se calculaba, digamos, ese precio, ese valor, ¿no? Por no pasar hambre? Es decir, en ese tiempo existía algún mecanismo de medición para determinar que la masa del pueblo pudiera comer con cierta cantidad de dinero. Seguramente te digo, por eso decía, no sé, yo estuve tratando de averiguar y conjeturalmente digo, es esto, pero realmente no pude averiguarlo fehacientemente. Cálculos se hacían porque cada vez que se pagaba, por ejemplo, en función de la ley de pobres, se pagaba como para que hubiera un sustento, cada persona tuviera un sustento como para no morir de inanición, ¿no? Pero nada más que eso. Ahora, ¿cuánto significaba? ¿Cuánto significaba? En cuántas libras implicaba, ¿no es cierto?, lo que se pagaba por la ley de pobres, y cuánto significa lo que está planteando Payne en justicia agraria, la verdad es que no lo puedo, no lo pude determinar con precisión, así es que simplemente estuve viendo algunas equivalencias y bueno, las equivalencias pasaban por cuánto pan podías comprar con ese dinero. Eso es a lo más que llegué. Creo que no, que cuánto podía significar 10 libras o 15 libras, los dos números que plantea acá Payne, no es irrelevante, es relevante realmente, pero no es lo fundamental. No es lo fundamental. Lo que él sostiene es que hay que crear un fondo nacional y que ese fondo nacional se financia con un impuesto a la herencia. Y el objetivo es que nadie esté peor que lo que estaría en un estado de naturaleza, porque lo que generó digamos, la acumulación de la tierra y lo que generó la utilización de la mano de obra en la revolución industrial es que efectivamente hay mucha gente que está en una situación de completa indigencia. Entonces,
Lo que plantea Paine es que esta gente no es que tiene que recibir una caridad, no es que le tienen que dar algo, una dádiva, sino que el conjunto de la humanidad tiene derechos. Porque el conjunto de la humanidad recibió de Dios a la naturaleza. Y que si unos la utilizan como tierra para producir agropecuariamente, eso no significa que esa tierra les pertenezca, sino que están haciendo un uso de esa tierra. Insisto, refuta el planteo de Locke cuando Locke dice: yo genero a través de mi trabajo, de mi labor en torno a la tierra, genero los frutos de la tierra, y de ahí deriva que no solamente es propietario de los frutos de la tierra, sino que también es propietario de la tierra. Paine dice: no, la tierra se la dio Dios en común a la humanidad. Hay que producir como se está produciendo actualmente, dice Paine, sí, hay que hacerlo así, porque se genera muchísimo más alimentos de esta manera. Sería inviable vivir como viven los indios en América, porque eso requeriría de enormes territorios. Pero, entonces hay que compensar a quienes también tienen derecho. Así que bueno, tenemos el principio, tenemos cómo se realiza a través de la constitución de un fondo, con un impuesto a la herencia, y además todos tienen derecho entonces a vivir, a cobrar, digamos, de ese fondo y a vivir por encima de lo que sería el estado de naturaleza. Una pregunta. Sí. Ahí, impuesto a la herencia es lo que nosotros entendemos por impuesto a la herencia. Tal vez no es muy relevante, pero lo que a mí no me cerraba mucho es si únicamente lo tuyo, digamos, es el fruto de la tierra y no la tierra en sí misma, ¿por qué el impuesto no se aplicaría a todo que sea una parte fija de lo que vos puedas extraer de la tierra y sí a la herencia? Él lo plantea, sí, totalmente de acuerdo, digamos. En rigor, en justicia agraria, Paine lo plantea de esta manera, como un impuesto a la herencia, pero perfectamente puede haber otros impuestos. De hecho, en los derechos del hombre plantea otros impuestos, efectivamente. ¿Cómo entendemos nosotros el impuesto a la herencia? Igual no lo sé, no sé cómo los entendés vos, Francisco. No, que cuando alguien te hereda algo, el Estado se queda con parte de esa herencia. Sí, sí, sí. En rigor, el impuesto a la herencia, antes había en Argentina un impuesto a la herencia que era realmente mucho más importante. No era un impuesto que pagás por los derechos sucesorios, sino que el Estado se quedaba efectivamente con una parte importante. Ese impuesto a la herencia se derogó en la dictadura y no se restituyó nunca más. Ahora, hay un autor liberal muy importante que se llama James Mill, que escribió, si no me equivoco, Principio de Economía a principios del siglo XIX, que consideraba que el impuesto a la herencia era fundamental para el capitalismo. ¿Para qué?
para que no se logre nunca una concentración de la propiedad que lleve a situaciones monopólicas. Entonces, lo que decía James Mill era que tenía que existir el impuesto a la herencia porque solamente de esa manera, a través del tiempo, iba a poder subsistir la libre competencia. Así que bueno, es como para estudiarlo, el impuesto a la herencia. Como para estudiarlo, lo que ocurre en otros países. Pero bueno. En nuestro país, te digo, por eso te digo, una cosa es pagar gastos de sucesión, que no digo que son, digamos, si se trata de la sucesión de la vivienda de los viejos de uno que se murieron, los gastos de sucesión pueden ser significativos, ¿no es cierto? Pueden resultar significativos según la posición económica que tengan. Pero otra cosa es lo que era el impuesto a la herencia, insisto, que fue derogado. Bueno. Acá insiste los mismos argumentos, ¿no es cierto? El cultivo es cuanto menos uno de los más grandes adelantos realizados por la invención humana. Ha permitido producir una tierra con un valor 10 veces mayor. Sin embargo, el monopolio de la tierra, que con él empezó, ha originado los mayores males. Ha desposeído a más de la mitad de los habitantes de todas las naciones de su herencia natural, sin proporcionarle, como debería haberse hecho, una indemnización por tal pérdida. Como consecuencia, ha creado una clase de pobreza y miseria que antes no existía. Al defender el caso de las personas así desposeídas, estoy exigiendo un derecho, no una caridad. Profe, una consulta. Sí. Hay países que aplicaron ese derecho, pero no hacia las personas, sino a los estados. Por ejemplo, las regalías. Sé que en Colombia, cuando hay explotación minera de oro o de petróleo, el que hace la explotación tiene que pagar un canon al Estado por los derechos de esa explotación, y se supone que esas regalías deben repartirse de manera, digamos, dependiendo del sector, y se tienen que repartir a la comunidad que está, digamos, más cercana a ese usufructo de la tierra o minerales. Sin embargo, lo que sucede es que se ve opacada por la corrupción, ¿no? Y ese derecho comunitario, digamos, se esfuma. Sí, sí, acá hay varios fenómenos distintos, ¿no? Pero efectivamente es problemático. En todo el mundo se pagan regalías, lo que pasa es que hay que ver cuál es el nivel de las regalías que se pagan, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, con respecto a la explotación minera, se paga un 3%. Y se paga un 3% sobre la declaración jurada que se realiza cuando se sacan los minerales, ¿no? Es decir, que ni siquiera es el 3%, ni tampoco se controla qué minerales se sacan. Porque se declara que se está sacando determinado mineral y con ese mineral se están llevando otros minerales que después desagregan en su factoría, ¿no? Así que sobre esto hay mucho para discutir. Lo que es interesante, insisto yo, es el planteo filosófico que realiza Thomas Paine, ¿no? La naturaleza es de la humanidad. Pero si lo trasladamos a David, a esta época, imagínate vos,
acá dice, el monopolio de la tierra ha originado los mayores males, ¿no? Y bueno, hoy en día, lamentablemente, en un país con el territorio que tiene la República Argentina, resulta que muchos de los productores de alimentos, en realidad la mayor parte de los productores de alimentos, porque hay que dejar algo en claro, cuando nosotros hablamos de la agroindustria, no estamos hablando de producción de alimentos para los argentinos, no estamos hablando de que se produce soja, de la forma en que se produce la soja, transgénica, ¿no es cierto?, para exportarla, para alimentar animales que van a ser luego alimento de otras poblaciones, ¿no? Y la mayor parte de los alimentos que consumimos nosotros, si dejas de lado la carne y la harina, son producidos por productores independientes que no tienen tierra, sino que arriendan la tierra. Y pagan mucho por el arriendo de la tierra. Y eso lleva también al encarecimiento del precio de los alimentos. Por eso actualmente, ustedes saben que se están discutiendo varias cuestiones al respecto, pero una, por ejemplo, una ley de agricultura familiar. Mirá lo que será la corrupción, porque hay muchas formas de corrupción, ¿no? Que esta ley se aprobó en 2014 y todavía no se la implementa porque no fue reglamentada. Y las leyes o no se aprueban o no se reglamentan, como pudimos ver en los últimos tiempos, porque hay sectores poderosos que hacen lobby para que o bien no se aprueben o bien no se reglamenten, y si se reglamentan no se implementen. ¿Y cómo hacen lobby? Y ya sabemos, hacen lobby como hacen lobby, no sé, los laboratorios farmacéuticos. Le pagan, financian a la política. Entonces, hay países donde, por ejemplo, el ejercicio del lobbying no es algo ilegal. Y se sabe cuánta plata ponen en distintos lugares, distintas corporaciones. Entonces tenemos que Stiglitz, digo, con respecto a los conocimientos que yo tengo, ¿no? Un tipo como Joseph Stiglitz explica las reglas del juego que hay en torno a las patentes de invención para medicamentos, vacunas, etc., porque son reglas hechas a la medida de los intereses de los que ponen la plata, para financiar la política en distintos países, ¿no? Digo esto porque, estuvo a la vista de todos el problema que hubo y cómo se expresaron distintos actores en lo que tenía que ver con la ley de etiquetado. Porque efectivamente se tocaron intereses poderosos. Y cómo se demoró el debate, y qué decían unos y otros, y habría que leer también el diario de sesiones, que insisto, debe ser de lo más interesante. Yo no pude seguir el tema, pero realmente me interesaría, como ahora aparecen en internet, no es un gran esfuerzo, ¿no? No hay que ir a la biblioteca del Congreso como en otra época, para ver los argumentos que planteaban unos y otros. Finalmente tuvo una mayoría enorme, una mayoría muy importante. 200 diputados votaron a favor, finalmente. Pero se venía demorando. Una ley de agricultura familiar se aprobó en 2014, no está reglamentada. No está reglamentada. Ahora tenemos otro problema, ¿no? Hay otra ley, digo, para decir, hay un proyecto de ley que es para que los productores independientes, lo que llaman, ¿vieron la Unión de Trabajadores de la Tierra? Puedan comprar. Ahora, todo esto, qué sé yo, no sé, uno piensa, pasó con el Procrear.
de repente aparecía un crédito para comprar terrenos, y un terreno que salía $5.000 pasó a valer $20.000 de un día para el otro. Y lo mismo va a pasar si no se toman previsiones con una ley para que los productores, los trabajadores de la tierra compren su tierra, ¿no? Si no se toman, insisto, otras previsiones. Pero hay la Constitución, miren lo que está pasando ahora, la Constitución Nacional establece el reconocimiento de las comunidades de los pueblos originarios y además reconoce la propiedad comunal de las tierras sobre la que no se pueden hacer valer títulos posteriores, ¿no es cierto?, a la ocupación de la tierra. Y para implementar esto que dice la Constitución, lo primero que había que hacer era hacer un relevamiento de las comunidades de los pueblos originarios para saber exactamente cuáles son, qué territorio, qué tierras están ocupando. Y esa ley se le dio un periodo de vigencia, se aprobó en 2006, se le dio un periodo de vigencia de muy pocos años en los cuales se tenía que hacer ese relevamiento. Y no se pudo hacer el relevamiento en esos años. Entonces se prorrogó. Y no se llegó a hacer el relevamiento en esos años, por una multiplicidad de situaciones. Conflictos de comunidades con estados provinciales, fundamentalmente, ¿no? Y con estados provinciales, porque muchos gobiernos de estados provinciales están defendiendo otros intereses. Porque están interesados en esas tierras. Porque los pueblos originarios fueron corridos de lo que sería la pampa húmeda. Del gran, el núcleo, la zona núcleo para la producción agropecuaria. Pero resulta que los actuales lugares donde están asentados pasaron a ser sumamente valiosos. Esto es lo que ocurre actualmente en Chubut, Río Negro, Neuquén, con el pueblo mapuche. Están en zonas cordilleranas que son sumamente valiosas. Son valiosas por el petróleo, son valiosas por otros minerales, son valiosas por el paisaje, son valiosas por el turismo. Y otra gente quiere quedarse con esas tierras. Es más, ahora hay una situación muy grave porque este señor Joe Lewis, ¿lo ubican, Joe Lewis? Joe Lewis es un inglés que es terrateniente en la Patagonia Argentina, ¿no? Inclusive tiene una cantidad de territorio que habría que ver si es compatible con la ley establecida de propiedad de los extranjeros, ¿no? Pero puede tener testaferro, un montón de cosas. Porque acá ya inclusive se juega un tema de seguridad nacional. Hubo un conflicto, ¿se acuerdan? En 1982, hay unas islas que están ocupadas por que el concierto del mundo, por lo que es el derecho internacional, y si están en la plataforma continental argentina, son argentinas. Entonces hay tres países que dicen que no, que son Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña. Y están ocupadas por la fuerza. Y pusieron una base nuclear. Y tenemos un terrateniente inglés, Joe Lewis, íntimo amigo del Mamerto, que ocupó, cerró los caminos a un lago, se llama Lago Escondido, en la Patagonia, de manera absolutamente ilegal. Porque en la legislación argentina, toda la tierra que rodea a lagos y cursos de agua es pública, es de acceso público. Por eso uno va a la playa
Y bien, a vos te pueden poner sombrillas, carpas, todo, pero lo que está al lado del agua, no te pueden prohibir estar ahí. ¿Por qué menciono esto? Porque hace 10 años la Corte Suprema de Río Negro le dijo, señor, ya después de todos los recursos, judiciales, el señor tiene que abrir el acceso, y en vez de abrir el acceso lo que hizo fue amurallarlo más todavía. Tiene personal armado, es decir, tiene un ejército propio ahí. Y en vez de desalojarlo, tratan de desalojar a pueblos originarios. Pero ¿por qué recrudeció en estos días este conflicto? ¿Y por qué Patricia Bullrich y toda esa banda de bandoleros, están haciendo lo que están haciendo? Porque lograron también, a través de un testaferro, la concesión para este señor John Lewis de nuevas tierras, que según la ley que está vigente hasta el 23 de noviembre, no se pueden tocar. No se pueden tocar esas tierras. Porque son tierras que son reclamadas por pueblos originarios. Entonces, esta ley que está vigente, que vence el 23 de noviembre, quieren hacer lo imposible para que no sea prorrogada. Y es un problema, porque la ley es una ley insuficiente, porque lo que plantea es el relevamiento. Se requiere otra ley que establezca de qué manera se otorga el título a las comunidades de propiedad comunitaria de esas tierras. ¿Qué es lo que establece la Constitución Nacional? ¿Qué es lo que establece la Constitución Nacional? Entonces, se está buscando que venza esta ley, se está buscando crear un nuevo enemigo interno, de la forma en que ustedes vieron, adjudicando hechos sin pruebas algunas, ¿no es cierto? Para quedarse con esas tierras. Para quedarse con esas tierras. Para que la cesión ilegal que hizo la gobernadora de Río Negro, de alguna manera, se legitime de algún modo. Digo, es una cesión ilegal porque contradice la ley que está vigente. Entonces, ¿qué quieren? Que pierda vigencia la ley. Entonces tenemos un montón de fenómenos que nos ubican, ¿no es cierto?, no solamente en un contexto neoliberal de pérdida de derechos, en lo que tiene que ver con lo que fue el estado de bienestar en nuestro país, con mercados autorregulados, sino que se avanza todo lo que se puede avanzar, donde se puede avanzar, para crear mayor concentración de la riqueza. En contra de la Constitución Nacional. Digo, como vemos en esta ley, o como vemos cuando sabemos nosotros y estuvimos estudiando que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos constitucionales. El pacto internacional es constitucional. Y como vemos nosotros, no es meramente programático. Pero hay dobles estándares. La justicia está al servicio, en general, de estos tipos. Porque ¿cómo puede ser que la Corte Suprema hace 10 años dice, señor, tiene que abrir los caminos para acceder al agua escondida, y no se abre? ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué Estado de Derecho es este? A ver si... Yo me acuerdo, pero fue que hace como 4 años que fui al Bolsón y ahí había una carpa en la plaza principal en la que te explicaban quién era este señor y estaban juntando firmas y nada, era como apoyar a la causa ahí, había gente que dormía ahí y todo, que
que también contaban esto que vos estás contando, que era dueño de un patrimonio, digamos, natural que no dejaba ingresar ni siquiera de forma turística, digamos, a la gente. Y bueno, esto fue hace, sí, como 4 años atrás, y sigue igual. Pero tampoco mecanismos hay, porque en pleno siglo XXI se sigue, o sea, un Estado no tiene los mecanismos regulatorios, o los tiene, pero no los ejecuta para terminar con esa, digamos, exacerbada manipulación en todo sentido, e Bueno, injusticia. bueno, ese es el punto, ¿viste? Que si vos eliminás la capacidad que tienen los estados y encima los colonizás, bueno, el resultado es ese. El resultado es ese. Vos imaginate que estuvimos durante 4 años contra lo que establece la ley de ética en la función pública, por más que de la Rúa le haya sacado un capítulo entero, ¿no es cierto? Teníamos una puerta giratoria en la cual vos tenías en el Estado CEOs de empresas privadas que ni siquiera habían renunciado, había 250 funcionarios que ni siquiera habían renunciado a la empresa, estaban en una situación de ilegalidad. Por eso, digamos, lo que hay que hacer es recuperar, acumular fuerza democrática para recuperar el Estado de Derecho. Porque ejemplos de injusticia, de manipulación de la justicia, de justicia, de jueces al servicio de fiscales que hacen la vista gorda, ¿no es cierto? Eso está lleno. Y también hay un problema de publicidad, ¿no? Porque no, Bueno, claro. claramente eso no llega Claro, pero fíjate el a la tema de masa. la publicidad. Mira, a ver si lo tenía por acá. Mira. Yo estuve leyendo esto, digo, lo estuve leyendo porque en torno a este conflicto salió un artículo, apareció en pantalla una foto, una imagen. A ver, vamos a poner. Y salió. Este es un artículo que salió en un medio marginal, digamos, que se llama el Diario AR, que es un medio que está en internet nada más. En algunos medios no es que no sale nada, sino que en el show que hace este sujeto deleznable que se llama La Nata, tipo que vendió el alma al diablo, como dice Víctor Hugo Morales, están hablando de, a ver si encuentro acá. Fíjense, no solo no hay publicidad, sino que se utilizan los medios concentrados para todo lo contrario, para demonizar y para presentar como terroristas a comunidades de gente pacífica. Porque aún si fuera el caso de que hubiera alguno que está exacerbado, ¿no es cierto? Porque en el contexto de violencia estructural es muy difícil que no haya reacciones violentas. Depende de un enorme aprendizaje. Nuestro país lleva mucho aprendizaje frente a la violencia estructural, no reaccionar violentamente porque las armas también las tienen ellos. Entonces, fíjate, indios al ataque. Indios al ataque. Son los nuevos terroristas. Incendian y ponen en jaque a poblaciones enteras. Reclaman la mitad de la Argentina con la complicidad de un gobierno que no se inmuta. Y dicen, los zócalos anunciaban, son los nuevos terroristas, hay violencia y miedo en la Patagonia. Sin presentar ninguna prueba. No tienen ninguna prueba. Hace unos días se incendió un club, el Piltriquitrón, en el Bolsón, y lo que se está buscando es quiénes lo hicieron. Pero se lo atribuyen, ¿no es cierto?, a terroristas
mapuches, ¿no? Como se hizo hace unos años cuando mataron a Santiago Maldonado, porque nadie se puede creer realmente el relato, y bueno, se reabrió el juicio, ¿no es cierto?, con respecto a lo que fue la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Después lo mataron a Rafael Nahuel por protestar. Y en el análisis que se hace acá, que hacen dos colegas, Maristela Vampa, que fue profesora de nuestra universidad durante mucho tiempo, una socióloga muy prestigiosa, y un abogado que se llama Enrique Viale, hacen un análisis bien claro. En primer lugar, no en esos medios que deberían decir, lo que deberían decir, existe una ley que los protege. No puede haber, esa ley establece que no puede haber desalojos. Esa ley establece que no se puede enajenar tierras supuestamente fiscales de las provincias que puedan estar en una situación de reclamo por esas comunidades, ¿no? Y lo que acá básicamente plantean los autores es la naturalización que hay de esto. Hay gente sobre la que están ejerciendo violencia, no se está cumpliendo con la legislación, y no pasa nada. Y la sociedad parece no está enterada. Claro, la explicación es no solo que no hay publicidad, sino que lo que es un tremendo ocultamiento, una manipulación de la opinión pública. Entonces, lo que muestran acá, que si ustedes entran al Centro de Estudios Legales y Sociales, van a encontrar una fundamentación todavía mayor, ¿no es cierto? Pero porque acá se refieren a la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, o al artículo 75, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que ancestralmente ocupan. Si fueran a reclamar tierra que ancestralmente ocupan, se imaginan, ¿no? Pero hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que acá no están mencionados, pero si ustedes entran al Centro de Estudios Legales y Sociales van a encontrarlo. Como dice acá el artículo, algunas de estas tierras actualmente son parques nacionales, ¿no? Y algunos parques nacionales, o el Estado empezó a ver la forma de cómo manejar, dicen, las tierras. Pero el punto es este, ¿no? El problema es este. Y muchos gobiernos provinciales diría David, en algunos casos por corrupción, en otros casos porque quieren generar empleo, entonces se oponen al cumplimiento de la ley. Ahora, estos tipos tienen hombres armados, y no pasa nada, efectivamente no pasa nada. Y este es el detonante, ¿no es cierto? La gobernadora de Río Negro otorgó a la empresa Laderas de Perito Moreno, sociedad anónima vinculada a Lewis, para desarrollar en Pampa de Luden, el Bolsón, un megaproyecto inmobiliario que afectará los bienes naturales de la zona. La habilitación provincial desconoció la vigencia de un orden judicial de no innovar. En realidad yo estuve leyendo la ley, y la ley la que establece
directamente, ¿no? Después puede venir la orden judicial, pero no es una orden judicial sacada de la galera, ni muchísimo menos. ¿Mm? Entonces son zonas protegidas y lo que se está haciendo acá es lesionando a la ley 26.160, que, insisto, no solamente suspende los desalojos de las tierras indígenas, sino que protege que no se enajenen tierras que puedan estar siendo reclamadas. Así que, bueno, esa es la situación. Esa es la situación. Frente a la pregunta que haces, David, vos, y cómo puede ocurrir esto, y bueno, cuando vos tenés el poder concentrado de las corporaciones que pueden hacer, que son en sí mismas, ¿no es cierto? Son en sí mismas posiciones de poder dominante, no solamente en el mercado, porque los recursos económicos que tienen les permiten tener hombres armados, por ejemplo. Ayer escuchaba, disculpen la digresión, pero ayer escuchaba en un programa de radio que con la cuestión esta de los precios, ¿no? Y del control de precios, que era más fácil que el Estado detectara un arsenal en un supermercado a que consiguiera la estructura de costos que tienen los productos que se venden en ese supermercado. ¿Mm? Entonces estamos hablando también de eso, así que resulta que un señor supermercadista, que todos conocemos por el eslogan, tenía un arsenal. Eso es absolutamente ilegal. Y no pasó nada. No pasó nada. Entonces, como diría Habermas, como diría Robert Dahl, ¿no es cierto? Como se piensa la teoría política desde Alexis de Tocqueville, y bueno, frente a la única forma de hacer contrapeso es a través de la organización y la articulación de las organizaciones sociales, de las organizaciones de la sociedad civil. Y para entonces sí, lograr realmente una democracia constitucional. Pero hoy por hoy, unos tienen derechos y otros no tienen derechos. A unos se les aplica la ley, a otros no se les aplica la ley. Un tipo tiene un ejército en la Patagonia y no pasa nada, otro tiene un arsenal en un supermercado y no pasa nada, otro no quiere presentarse a declarar en la justicia, por más que hay pruebas suficientes como para que si se presenta en la justicia habría que dejarlo detenido, y así. Es un problema, realmente es un problema. Pero la única respuesta es esa, digo, no sé si alguno de ustedes tiene alguna otra, ¿no? Pero es la organización y articulación de las organizaciones de la sociedad civil. Claro, profe, es que viendo el panorama, la idea de tener un salario universal, si todavía no hemos podido establecer criterios claros frente a problemas comunitarios como los pueblos originarios, mucho menos vamos a conseguir un salario universal, ¿no? ¿Por qué? Justamente por lo que hablábamos, por este poder concentrado, mediático, que extiende sus manos como un pulpo, va a ser lobby para que eso no se realice. Puede ser que en algún momento... No, en rigor a ellos les puede convenir en algún punto. Hay que ver, digo, hay que ver. Pero
vos fíjate que justamente las organizaciones, hola, las organizaciones de la sociedad civil fueron logrando a través del ejercicio no violento, de la protesta en el espacio público, fueron logrando cosas. De distintas maneras, ¿no? Pero vos pensás, en el año 2000 se establece como un objetivo del Frente Nacional contra la Pobreza, que articulaba organizaciones sociales, la asignación universal por hijo. Y bueno, tardó unos cuantos años, pero en 2009 salió la asignación universal por hijo. Primero salió por decreto, después se transformó en ley, una convergencia de un gobierno democrático con las organizaciones de la sociedad civil. Y se pudo lograr. Digo, para ponerte un ejemplo nomás, ¿no? Por supuesto que eso significa que el Estado tiene que lo que se llamaba el gasto público tuvo que aumentar. Eso significa que, bueno, que hay que pagar más impuestos. El problema es cómo están organizados los impuestos, porque no, tampoco es razonable que se pague con el impuesto a la ganancia de los asalariados. Ustedes saben que el impuesto a la ganancia de los asalariados, que existe en un montón de países, pero bueno, fue establecido en nuestro país por necesidades fiscales, pero también porque no se evaluó que no había una correlación de fuerzas, o supongamos porque no se quiso, como quieran ustedes interpretarlo, cada uno desde su lugar, para cobrarle más impuestos a los que tienen que pagar más impuestos. Que pueden hacerlo, pero que hacen, fugan la plata sistemáticamente. Así que no hay razón para que en Argentina haya déficit fiscal. Y que después ese déficit fiscal se transforme en deudas. La única razón es la fuga. Es la fuga. Si vos tenés una deuda externa, que es el 10% del PBI, tenés un PBI en los paraísos fiscales, bueno. Así que bueno, hay mucho por hacer. Yo me voy a jubilar, así que van a tener que seguir haciéndolo ustedes. Bueno, señores, les decía lo siguiente. Cuando empezamos la clase con respecto a cómo continuamos, voy a parar la grabación acá, me la corre la grabación.